La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios en labios de nuestro pastor general Jorge Luis Álvarez Mazariegos. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Abramos nuestras Biblias y vamos a compartir ahí el mensaje del Señor esta noche. Estamos en Apocalipsis capítulo 12. Vamos a terminar hoy. Creo que voy a hacer un poquito ligerito. Tengo un poquito de tiempo. Vamos a terminar este capítulo que yo creo que ya tardamos demasiado, ¿verdad? Pero en el versículo 15 de Apocalipsis 12 leemos esta noche que dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias en esta noche porque sentimos tu presencia y sabemos por fe que tú nos estás bendiciendo, nos estás llenando de tu gracia y estás escuchando nuestras alabanzas y nuestra adoración. Es para ti, oh Dios, como muestra de gratitud de nuestro corazón por lo que tú has hecho, haces y harás por nuestra vida. Gracias, Señor, te lo agradecemos. Oramos por la hermana Marinita, que está de cumpleaños, por mi hermana Elizabeth también. Damos gracias por sus vidas. Te pedimos, Señor, que les bendigas y les guardes en cada día. Bendecimos a Sergio, que nos visita en esta noche. Creo que Dios tiene propósitos con él, así como lo hiciste con nosotros. Yo fui una primera vez también al culto, al templo, y eso hace 44 años. Yo creo que hay propósitos de Dios en nuestras vidas. Habla, Padre, conforme tu misericordia, conforme tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, aprovechando que el agüita no arrecia, sino está a muy buen volumen, vamos a continuar estos estudios que hemos tenido acerca de este capítulo 12 de Apocalipsis, y hemos llevado una secuencia de actividades por medio del dragón, la serpiente antigua, el diablo, como se le quiera llamar, contra la mujer, que se describe literalmente, pero hemos entendido y lo hemos compartido de que se refiere al remanente fiel israelita, o sea, el Israel puro, los israelitas puros, como dice una carta del apóstol Pablo. No todos por haber nacido en Israel son israelitas, sino que la mera cepa de Israel es única. Y a esta nación de Israel, aunque no toda la nación, que ya lo aclaramos, pero a estos israelitas que Dios tiene el propósito de guardar de los ataques del enemigo, que van enfurecidos, que van con agresión, les guarda el Señor. Lo decíamos el día
martes, que qué bendición es estar uno resguardado de parte de Dios, porque nos da confianza, nos da seguridad. Hay textos ahí que dijimos el martes que nos dan esa confianza interna en nuestra vida. Por ejemplo, que si Dios es por nosotros, pues ¿quién podrá contra nosotros? Esas situaciones son muy claras en el Evangelio y en la palabra del Señor. Entonces, dejamos el verso número 14 y la mujer es protegida entonces por el Señor, donde dice que la sustentaba por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, que se está refiriendo a la segunda mitad de la gran tribulación, o sea, 3 años y medio, los últimos, porque esto es lo más fuerte. La gran tribulación comprende de 7 años, pero estos últimos 3 años y medio, 2 tiempos y medio tiempo, es el final de la gran tribulación, que va a ser con una agresión y una furia tremenda de parte de Satanás contra los moradores de la tierra. Por eso ya pasamos los versos donde dice: ay de los moradores de la tierra, pero bendito Dios, la iglesia ya no va a estar en la tierra, va a estar en el seno del Padre, allá con el Señor en vida eterna. Amén. El verso número 15 entonces entramos y dice: y la serpiente arrojó de su boca agua tras la mujer. Obviamente aquí también es figura. Tenemos que considerar que esta agua, como un río que salió de la boca de la serpiente, del diablo, naturalmente que fue una voz de autoridad, fue una voz de mando, fue una voz fuerte que el Señor, que el diablo, que la serpiente desarrolla para activar a los ejércitos que están con él, que van a trabajar con él. Esta figura del río, del agua, que persigue a la mujer para destruirla, para arrojarla, naturalmente que lo que está diciendo es un banderazo de salida de parte de Satanás, una voz de acción para los ejércitos que pronto estarán atacando a Israel desde diferentes fronteras, desde diferentes lados. Cuando se dice que como un río, podemos dimensionar el poderío que se movilizará y con qué fuerza atacarán a Israel. Pienso que el diablo estará ya casi quemando sus últimos cartuchos. Pienso que el diablo estará ya en sus últimos ataques, en sus últimas guerras contra los israelitas. Naturalmente que no está solo, tiene voz de mando. Usted sabe que el martes hablamos de que todo el mundo, o el mundo entero, dice la Escritura, está bajo el mando de Satanás. Entonces, cuando ve que no puede hacerle daño porque Dios lo está protegiendo en un lugar específico, vuelve otra vez al ataque de esta manera, manifestándose con ejércitos. La mayoría de países que circundan a Israel son enemigos a muerte de Israel. Si usted ve el mapa político del Medio Oriente, se va a dar cuenta de que a Israel lo rodean puros enemigos y no son países pequeños. Se ha dicho de que Israel es un país casi del tamaño de El Salvador, y los países que rodean a Israel como enemigos son como Estados Unidos,
Son países grandes, son países poderosos, de mucho poderío económico y de mucho poderío militar. Hay países que están, pero sedientos de desaparecer a Israel, de atacar a Israel. Lo que sucede es que Dios lo está guardando. Eso es lo que sucede, Dios lo está guardando. Pero vendrá un tiempo en que la guerra se va a desatar y es precisamente lo que estamos viendo acá. Dice, hoy hay que reparar en que en este tiempo ya se han manifestado también los líderes políticos que se organizarán para pelear contra Israel. ¿Con qué propósito se movilizarán estos ejércitos? De arrastrar a la mujer, de desaparecerla, como cuando un río se sale de su cauce y todo lo que encuentra en su camino lo destruye. Esa es la intención que Satanás tiene con Israel: destruirlo, desaparecerlo. Hemos oído en las noticias internacionales, si usted alguna vez ha tenido la oportunidad, a líderes de los países enemigos de Israel que han dicho: queremos desaparecer a Israel. Literalmente lo han dicho. A nosotros, a Israel, lo queremos desaparecer del mapa. Incluso acabo de oír un video ahí donde Chávez, el que fue expresidente de Venezuela, parece que mencionó una maldición para Israel muy rígida, con mucho odio. Imagínense, Venezuela está en América, no digamos los países enemigos de Israel que están cerca, o quieren desaparecer, pero por el momento está siendo guardado. Todavía falta que nosotros como iglesia nos vayamos con el Señor. Todavía falta mucho tiempo para que eso suceda, pero ya lo estamos considerando. En el verso 16 entonces dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. O sea, los ejércitos, la fuerza militar, la agresión contra Israel, Dios la va a detener de una manera sobrenatural. La mayoría de figuras aquí que hemos encontrado, yo ya les compartí, que son actuaciones de Dios sobrenaturales para defender, para guardar, para cuidar a su pueblo. ¿Cómo no vamos a hablar de cosas sobrenaturales al recordar cuando Israel iba saliendo de Egipto y de ahí lo persiguió Faraón, que lo dijimos el martes? ¿Se recuerda que se arrepintió Faraón de haber dejado ir a Israel porque le servía mucho? Dijo: qué tonto soy, ¿para qué lo dejé ir? Y ordena al ejército que vaya tras él, tras de Israel, tras el pueblo de Dios. Y cuando llegan al Mar Rojo, Israel, el pueblo del Señor, se siente, ¿qué diríamos? Tal vez temeroso, porque tras de ellos venía el ejército de Faraón y adelante tenía un mar inmenso que no podían atravesar. No había una barca, no había un submarino, no había nada para atravesarlo. ¿Qué hizo Dios para guardar a su pueblo? Algo sobrenatural. Abrió el mar en dos y le presentó a Israel un camino seco. Y pasó Israel, pasó el pueblo de Dios. Y cuando ya había pasado el trecho del mar, la distancia del mar, y los ejércitos venían detrás de Israel, detrás del pueblo de Dios, ¿qué hizo Dios? Algo sobrenatural.
juntó las aguas otra vez y las aguas se tragaron a los ejércitos de Faraón. ¿Qué dice aquí? Que cuando los ejércitos vayan detrás o atacar a Israel, entonces en lugar de abrir ahora las aguas, va a abrir la tierra, para que la tierra entonces se trague a los ejércitos de la serpiente, del diablo, de Satanás, del dragón, aleluya, porque Dios cuidará de su pueblo. Y si cuida de su pueblo, que en ese tiempo todavía, oiga, no han entregado su corazón ni han creído en su Hijo Jesucristo. Porque estamos hablando de puros judíos, puros israelitas, guardando la ley. No cristianos, no cristianos, judíos. Y los defiende el Señor, los guarda el Señor con cosas sobrenaturales. Cuanto más a ti, hijo, hija de Dios, redimido, redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo no cuidará de ti también? Aleluya. Sí, hermano. Insistimos, lo hablamos el día martes. Tengamos confianza. Caminemos con confianza. Vivamos estos días de la peregrinación, porque somos peregrinos en este mundo, confiando en el Señor. No perdamos nuestra confianza. Él no nos va a fallar. Él es fiel a su promesa. Entonces dice el verso 16: pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ahí interviene Dios. Abre la tierra y el río se va ahí y ya no le hace nada al pueblo de Israel. Esa es una figura de cómo Dios atacará y destruirá a los ejércitos enemigos de Israel. Verso 17, y estamos por concluir este capítulo. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es el resto de la descendencia de ella? El resto de judíos. Pero usted me va a decir: bueno, hermano, ¿y no son judíos entonces? Sí, pero aquí hay una anotación adicional. Dice: y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, de los judíos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí ya estamos hablando de judíos que han creído en Jesucristo. Pero no estamos hablando de judíos convertidos al evangelio. Aquí hay tres grupitos. Te lo voy a aclarar de una vez. Los que creyeron en Jesucristo, como los discípulos, como aquellos 3,000 que se convirtieron cuando Pedro dio su primer mensaje, de ahí otro mensaje y 5,000 y esto. Ok, hubieron muchos judíos que se convirtieron como cristianos, genuinos, cristianos. Pero luego quedan los judíos que no aceptaron a Jesucristo como Mesías, que es la mujer. Y los otros judíos que le llaman hoy en día, oiga, ¿sabe cómo le llaman a esos judíos? Mesiánicos. ¿Sabe usted quiénes son los mesiánicos? Son judíos que dicen ellos que son cristianos. O sea, están de acuerdo en que Cristo es el Salvador
en que Cristo es el Hijo de Dios, pero guardan la ley. O sea, sus ritos, su desarrollo doctrinal tiene que ver con guardar las fiestas, con leer el Torá, con todas las cosas, usar el kippah, aquel gorrito aquí. Dentro de los templos usan ciertos elementos que se usaban en el Antiguo Testamento como judíos y también ahora los judíos. Entonces es una mezcla de judío y cristiano. No son ni judíos ni cristianos. Les llaman mesiánicos. Y una de las de sus centros más fuertes en América está situado en la Florida, en Miami. Ahí está el centro más grande de los mesiánicos. Aquí en Guatemala hay iglesias mesiánicas. Yo conozco una y conozco algunos que son mesiánicos. Y lo más triste es de que la líder de una de las iglesias de aquí de Guatemala era cristiana, pura cristiana. Y después que murió el doctor Ríos Paredes, como que se le cayó un tornillo y entonces se volvió mesiánica. Ahora desarrolla asuntos que no le puedo especificar muy bien, judíos, y son cristianos también. Algo así como cuando Pablo reprendió a Pedro, le dijo: Pedro, sos un hipócrita, fíjate. ¿Por qué le dijo Pedro? Porque cuando te juntas con judíos, sos judío, y cuando te juntas con cristianos, sos cristiano, le dijo. Se me pone que estás jugando de los dos lados, le dijo. Sos un hipócrita, le dijo. Esa es la religión de los mesiánicos, que están entre dos. Entonces, aquí dice, mire, judíos que guardan los mandamientos de Dios y también tienen el testimonio de Jesús. O sea, han aceptado el testimonio de Jesús. Entonces, estos no son el pueblo que el Señor está guardando en el Medio Oriente, sino estos están en todas las naciones de la tierra. No le digo que aquí en Guatemala hay, pues. Entonces, lo que va a hacer el diablo en este último verso 17 es que va a atacar a todos estos mesiánicos, o sea, que son descendientes de judíos, pero con el testimonio de Cristo, que están regados en todas las naciones del mundo. Hasta ahí va a llegar la ira de Satanás en este capítulo, en donde atacará. Primero ataca a los cristianos, después ataca a los judíos y de ahí a los mesiánicos. Quiere acabar con todo, como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, con todo lo que se llama culto a Dios y con todo aquel que invoca el nombre de Jehová Dios de los ejércitos. Pero tenemos confianza que nosotros que invocamos el nombre del Señor y creemos en el nombre del Señor, Él guardará de nosotros, Él cuidará de nosotros hasta el final de nuestra jornada. Hoy en día tenemos que concluir este capítulo con decir: hoy en día la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, está siendo muy acosada. Y muchos que han salido de la iglesia verdadera se están entregando al sistema que el enemigo quiere
como una muestra de resguardo, como una muestra de beneficio para ellos. Porque déjeme decirle, de aquí a unos años, un tiempo, la iglesia verdadera no va a tener libertades, no va a tener comodidad para hacer sus cultos, no va a tener apoyo de las leyes de los países, de los gobiernos, sino va a ser atacada. Pero aquellos que se alinearon, porque después de esto vamos a estar estudiando a la bestia, al falso profeta y al, ¿cómo se llama el otro? Y el anticristo. Son tres fuerzas grandes que van a querer gobernar este mundo. El anticristo, que se va a manifestar como el diablo, en vivo y a todo color. La bestia, que va a ser el líder económico y político del mundo, y el falso profeta, que va a ser el líder religioso, que va, al unirse estos van a atacar a la iglesia verdadera. Entonces, lo que están haciendo muchas iglesias que eran verdaderas para resguardarse es unirse a ellos. Es unirse a ellos. De ahí están haciendo una organización de iglesias sin importar la doctrina. Ellos dicen, no importa la doctrina, pero unámonos. El ecumenismo mundial que va a gobernar todo lo que se diga llamar religión. Todo lo que se diga llamar religión. Ahí van a estar metidos los musulmanes, los mormones, los testigos de Jehová, los católicos, los cristianos, todas las religiones unidas. Entonces la iglesia que no se una a ellos va a ser atacada. Vamos a tener todo en contra, pero al Padre a favor de nosotros. Aleluya. Al Dios de actos sobrenaturales. Porque dígame usted, y con esto voy a ir terminando, ¿no será un acto, no va a ser un acto sobrenatural el arrebatamiento de la iglesia? A ver, ¿cuántos esperamos ser arrebatados? A ver, ¿cuántos queremos irnos en el arrebatamiento? Ok, usted quiere, pero usted sabe que hay un arrebatamiento, usted sabe que el Señor va a venir. ¿De qué manera va a ser eso? ¿No va a ser un acto extraordinario? ¿Sobrenatural? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Lea, me parece que Tesalonicenses. Lea Tesalonicenses capítulo 4 o 5 por ahí, donde habla del rapto. Y se va a dar cuenta lo que va a suceder. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos no vamos a antecederlos ni ellos a nosotros, sino juntamente con ellos iremos al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Yo recuerdo de hace muchos años atrás que veía en las librerías cristianas un afiche donde había un rillito ahí, ríos de agua viva, no sé qué decía por ahí,
y las personas iban subiendo así, ¿va? Como que se iban elevando las personas. ¿Sí? ¿Así va a ser? ¿Así va a ser? A ver, ¿alguien no cree que vamos a levantarnos de la tierra? ¿Alguien cree que es imposible que nos levantemos de la tierra? Qué bueno que nadie. ¿Sabe por qué? Porque la doctrina bíblica nos enseña que nuestro Señor Jesucristo así fue llevado a la presencia del Padre. Así fue llevado. Platicando con sus discípulos, platicando con ellos, vino un ser celestial y lo acompañó en su ascensión al cielo. Y los discípulos se quedaron bien. ¿Qué cara pondrían que ese ser celestial regresó y les dice: ¿qué les pasa a ustedes? Se cierran la boca. No contestaban, hermano, porque vieron que el Señor en cuerpo. Entonces regresó y le dice: ¿y ustedes qué les pasa? ¿Por qué están con la boca abierta? No hablaron. Entonces les dijo él, porque no podían hablar, les dijo: así como vieron que Él ascendió al cielo, así también vendrá otra vez por vosotros. Aleluya. Fuerte, fuerte. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.